Capítulo 12. Continuándose en Canaria lo referido en este antecedente capítulo, siendo justicia mayor por toda su vida en Canaria Pedro de Vera, y siendo más de mediado septiembre del año 1487 llegó a Canaria un barca de La Gomera enviado de doña Beatriz de Bobadilla pidiendo socorro a toda prisa a Pedro de Vera, y de cómo estaba retirada con su hijo Guillén Peraza, y sitiada en su torre y casa fuerte por los gomeros que habían muerto a su marido Hernán Peraza de Herrera atravesado con un dardillo alevosamente. Fue muy sentida de todos la desastrada muerte del señor de La Gomera y luego llamaron a cabildo, y se acordó fuesen escogidos 400 hombres, que llevase consigo Pedro de Vera en la mejor conveniencia. Previnieron 3 embarcaciones, y para seguir esta materia con más claridad, fue la suerte de este modo. Era la hermosa Ibaya el hechizo de Hernán Peraza, tenía madre y parientes, todos de los dos bandos Apala y Armigua, opuestos a los otros dos, Agana y Orone entre nobles y villanos. Nunca ella desistió a la correspondencia, afeábanle los parientes el mal modo de corresponder con el señor y a ellos motejaban con feos términos de más que de consentidores los apalos y armiguos, de que sentían grande vejación por mofa, y siendo Ibaya dotada de hermosura dedicada primero al culto de sus ceremonias como en Canaria las doncellas marimaguas que guardaban clausura, vivía sola con su madre en las cuevas de Guachedun, término donde tenía sus cortijos Hernán Peraza y el disfraz de sus visitas por mucho tiempo, y tan escandaloso a los gomeros que no bastó que su tío de ella ya viejo y de autoridad entre ellos llamado Pablo Chapulapu le dijese lo mal que parecía el caso con su sobrina, y como era esta la causa que toda la isla le tuviese odio y el mal intento que procuraban contra su señor, lo cual estuvo a punto de que el viejo perdiese la vida. Convocados 3 gomeros para ejecutar su intento y traición se fueron a una peña al mar fuera de tierra a nado, ceremonia de que nunca fuese sabido el caso y, vueltos otra vez dijo el uno a los dos, ¿y si acaso esto que hemos de hacer se supiese, que nos ha de sobrevenir a nosotros? Y la respuesta fue a este el matarle, y los dos siguieron su intento adelante. Y de allí fue el secreto muy público hecho en la peña Tugulache, y fue Hernán Peraza avisado de un criado de que no volviese más a hacer visita a Ibaya que sin remedio le matarían, y no bastando avisos previno muy de mañana al caballo y criado, y siguió el camino de 3 leguas distante de su cortijo y cueva de su desgracia, por aviso que le llamaba su Ibaya. Antes de llegar a 1/4 de legua está una fuente donde se apeó. Y dio el caballo que le aguardase allí al criado, se fue de secreto, entró en la cueva, halló a las 2 madre e hija, después de 1 hora salió afuera la vieja al silbo que dio un ganadero frontero de unos riscos, y era un sobrino primo hermano de Ibaya, llamado Pedro Autacuperche, y dijo al sobrino anda a avisarles que vengan, y esto con su lengua. Volvióse a la cueva a la visita del huésped, y siendo ya mediodía resonó encima del risco un grandioso silbo al cual salió la vieja otra vez, y luego resonaron muchos y repetidos silbos de que Ibaya se asustó y le dijo a Hernán Peraza estos mis parientes te quieren o matar o prender, huye, vístete mi ropa ve presto a la fuente por agua. Luego él se vistió una saeta de paño azul tosco y otra negra se puso en la cabeza, y con un cántaro debajo del brazo se salió corriendo de la cueva. La vieja que lo conoció les dijo aunque estaba bien distante allá aquel es seguidel. Y a esta voz salió Ibaya y dícele en su lengua estas palabras, Agel ails yuxaques aventamares, que significan, huye que estos van por ti. El criado que sobresaltado esperaba, viendo a su amo huir y a los traidores en su alcance se aprovechó del caballo, y déjale donde fue alcanzado del primo hermano de Ibaya, y juntamente por la espalda muerto de una dardada donde está hasta el día de hoy una cruz, como en Armigua la de Juan Rejón. Siguieron el alcance del criado que iba a toda rienda, y 3 gomeros pie a pie casi con él por todo el camino, y cuanto se entró en la torre y cerró la puerta fueron en ella clavados los 3 dardos sin hierro, que es de admirar la fuerza de estos gentiles en correr y tirar. Luego pusieron sitio al palacio y los vecinos de la villa se entraron a defender su señora. Era el caudillo de los gomeros el matador, socorrían de secreto y de mala gana a modo fingido de temor los bandos de sus amigos, que fue el de Orone los cuales habían traído el difunto para enterrar. Dieron algunos asaltos los gomeros a la torre para acabar con todo y quedar a su libertad. Lo común fueron 3 asaltos, de adentro se defendían con piedras y ballestas, el matador o capitán Autacuperche era tan diestro en defenderse que en el aire cogía las saetas o piedras y las volvía a tirar, y con todo eso fue muerto en el último asalto, no pudiendo nadie acertarle con el tiro, siendo el más atrevido y osado de todos, asistía a una saetera un vecino Alonso de Campos y armando la garrucha de la ballesta le dijo desde allí a Antonio de la Peña que estaba en el plan de la torre que le amagase haciendo que le tiraba para que doblase el cuerpo como hacía siempre y
Así lo ejecutó Campos atravesándole el cuerpo por medio con el pasador. Luego que murió se huyeron los gomeros. El viejo Chupulapu, que fue uno de los 3 que salieron a nado a tratar de la traición, les decía llorando y arrepentido: yo me muero presto, ahí quedáis vosotros, que bien pagaréis la muerte del señor Peraza, ay de vuestros hijos y familias, ay miserables de vosotros, y luego a poco murió. Decían los gomeros por refrán: ya se quebró el gánigo de Guachedun, donde todos iban a beber leche, y era porque iban a darle la bienvenida cuando venía al cortijo. Capítulo 13. Llegado a La Gomera los 400 hombres con el gobernador Pedro de Vera y buenas armas, se fue él solo a visitar a la señora doña Beatriz. Recibíosle muy llorosa, cargada de lutos, y hizóle muchos extremos de dolor. Él procuró lo mejor que pudo consolarla, prometiéndole con todas sus fuerzas la satisfacción de tal delito, y mandó lo primero Pedro de Vera que se le hiciesen al difunto las exequias, pregonando por toda la isla que sus vasallos todos asistiesen allá pena de muerte procediendo contra el que faltare como ha culpado. Halláronse en los oficios, menos los que dieron la muerte, que fueron muy pocos gomeros los que faltaron. Después de la misa fue prendiendo a todos, a sí mismos como enemigos con culpa o sin ella, para que no se alzasen en las sierras como ya lo ponían por obra, y tuviéronlo pensando desde antes. Escapáronse todavía muchos de los bandos enemigos, y los presos eran todos de los bandos de amigos de Agana y Orone. Hízose el proceso a pedimento y voluntad de la señora doña Beatriz, ante escribano, culpando a los de Apala y Armigua. Hecho el proceso se fue Pedro de Vera a donde estaban los gomeros, acompañado con su gente, y les hizo pregones que pareciesen ante él dentro de cierto término que alegasen de su justicia y oírles sus demandas, y de no parecer procedería contra ellos como a rebeldes pertinaces, matadores de su señor. No habiendo parecido ni venido alguno ante Pedro de Vera, mandó a su gente los fuera a sitiar a la montaña y sierra de Garagonache, donde los gomeros se habían hecho fuertes, y por fuerza de armas los aprisionó, y trajo al lugar donde los encerró en cárceles fuertes. Confesada la muerte de su señor Hernán Peraza, aunque los matadores fueron muy pocos, fueron condenados a muerte todos los gomeros de los 2 términos, o bandos Apala y Armigua, y parte de los otros, sin perdonar la vida a ninguno de 15 años arriba. Ejecutáronse diversos géneros de castigo, fueron muchos. Lo primero ahorcados, muchos juntos siempre, empalados como en África usan los moros, arrastrados otros, y cuarteados, y puestos en los caminos y otros sitios. Fueron llevados al mar con piedras a los pies, manos y pescuezos echados vivos. A otros hizo cortar las 2 manos y ambos pies dejándolos vivos. Movieron a gran compasión a todos los cristianos semejantes castigos en un hombre tan buen cristiano como fue Pedro de Vera. Envió a España con el aviso a vender las madres con sus hijos por esclavos para el costo y gasto de esta jornada. Mandó que Alonso de Cota embarquéis en su carabela desterrados para quien los quisiese por esclavos muchos niños y mujeres a Lanzarote, que luego que llegó mandó doña Inés Peraza que fuesen echados vivos al mar. A otros niños y niñas a su voluntad repartió por esclavos entre los soldados a su voluntad, sin poder nadie irle a la mano los ofrecía de regalo, y quedando La Gomera más despoblada que pacífica se volvió Pedro de Vera a Canaria. Luego que fue llegado procedió contra todos los gomeros que había en Canaria, pidiéndolos a los caballeros conquistadores, que servían a jornal, y otros avecindados con hijos y mujeres que se habían venido a vivir, y pasaban de 300 en la isla, porque en la sumaria que hizo en La Gomera aquellos culpaban a estos diciendo que los avecindados en Canaria enviaron a decirles que se levantasen todos juntos con La Gomera, y matasen a su señor con culpa bastante o sin ella los hizo cómplices. Sucedió un caso portentoso y como tal necesita de traerle aquí. Sacaron de la cárcel una tarde casi de noche y lloviznaba algún tanto a nuevos gomeros para ir ahorcando, y al arrojar a uno llamado Pedro Aguachiche cayó la bolsa con todos y con el verdugo, y por no poderse componer luego mandó Pedro de Vera que volviesen a la cárcel, y bien de mañana fuese este gomero con otros 7 llevados en un barca bien fuera al mar a ser ahogados atados pies y manos. Cumplió el barquero con el mandato, y antes que el barco volviese a tierra salió a la libre y sin lesión alguna el gomero Pedro. Y fue este en casa del gobernador y díjole: Señor, vesme aquí, no me hagas mal por amor de Dios, que yo no tengo culpa, y quien ahora me ha librado es Santa Catalina, que yo la conocí por la ropa y rueda como estaba pintada en una tabla que puso Hernán Peraza en la iglesia. Muy enojado Pedro de Vera, hizo llamar al arráez Juan de San Juan y a la gente de su barco, y les riñó gravemente el descuido de aquel gomero, siendo el peor de todos llevado a mal recado. Y todos responden: Señor, el salir este hombre vivo no pudo ser sino por milagro. Y volviendo al gomero le hizo muchas preguntas de cómo os librasteis, quién os desató.
Y a todo dijo: Señor, vino a mí luego que al agua echado me sestó una mujer vestida de blanco que caminaba delante de mí con 2 luces y yo iba detrás andando por la mar como ahora por aquí, y luego me jale fuera de la orilla. Mandó luego Pedro de Vera a sus ministros le llevasen aquel hombre a la cárcel, y el día siguiente a los barqueros que mirasen lo que hacían amenazándoles el descuido y que fuese echado a la ley de Valona. Salió el barca casi 2 leguas de mar afuera, y echaron al gomero al agua como les estaba ordenado, por fuera de los roques de la isleta. El barca llegó de vuelta después de mediodía, mas primero le vino la nueva al gobernador de como Pedro Aguachiche estaba bueno y sano en una casa canaria, que fue fábrica de mallorquines, y hubo allí imágenes halladas como fue la de San Antón de 3 cuartas de largo, fábrica de madera, y fue iglesia en su tiempo que comerciaban en Canaria, luego que Pedro de Vera tal oyó. Se asustó muy mucho, entró en su casa a la tarde acompañado de muchachos y gente que no cabían en el patio. Vinieron caballeros conquistadores a ver el gomero, y dijo: Vuestra merced me ve aquí, señor, gloria sea dada a Dios nuestro Señor que estoy vivo, y no siento daño alguno, y aunque vuesa merced me mandó, hay otro que manda más que vuesa merced. Yo estoy inocente, y no tengo culpa como la mucha culpa que tiene vuesa merced contra mí y otros inocentes. A todo cuanto dijo estuvo Pedro de Vera muy atónito y suspenso sin responder palabra. Pregúntale a Alonso Fernández de Lugo que cómo se libraba, y él siempre decía que conocía a Santa Catalina por su vestido, y esta última vez dice que le empujaba a que anduviese a prisa, que era el camino largo, y traía su espada, y a un lado la rueda, y la ropa alzada. Diole el gobernador un vestido, y Alonso de Lugo tuvo siempre consigo a este gomero, y refería este milagro para loor de Dios y de la bendita Santa Catalina. Fue estimado de todos, y asistió en la conquista de La Palma y de Tenerife. En este sitio se hizo iglesia a Santa Catalina, y venían de romería desde muy lejos de la isla el día de su fiesta, y otros. Repartió Pedro de Vera entre los conquistadores a los niños y mujeres por esclavos, vendiendo a unos y presentando a otros. Se fue a visitarle a su casal obispo don Juan de Frías, llamado el Santo, que había vuelto de España a la disposición de la iglesia catedral, a decirle solamente que no era bastante disculpa para con Dios, que los padres de aquellos niños ya cristianos fuesen vendidos y echados de la tierra, faltándoles la enseñanza y doctrina de la fe, que ya habían pagado su pecado y culpa de alevosos, la cual no redundaba en aquellos inocentes. Y sobre todo que en las prendas de su calidad de buen caballero y tan cristiano no cupiese ya más rigor, pues Dios perdona mayores culpas. Respondió el gobernador que aquellos no eran cristianos sino alevosos hijos de padres traidores, que mataron a su señor, y que se debía proceder contra ellos. Y dijo el obispo: ese señor no es disculpa, porque Dios ha de pedir estrecha que en su tribunal, y de ello se da ya aviso a sus altezas, y se procederá con rigor y censuras. Respondióle el gobernador algunas palabras con cólera. Y dijo el obispo: aunque no mirará a la dignidad por lo que he dicho, sino a esta corona, y recibiendo grande cólera, respóndele: obispo, mucho os desmandáis, y si en esto escribís os jare poner en la corona un casco de hierro ardiendo, u os volaré con pólvora. Viendo el obispo repetir palabras, y continuando la cólera del gobernador con el juego a descubierto, se calló sufriendo todo cuanto le dijo. Se fue a su casa llorando, afrentado, los ojos en el suelo, y se encerró sin ver a nadie. Intentó de irse a España con bastante informe de su desdoro. Llegó a Sevilla, sintióse mal de Pedro de Vera porque estaba bien querido de sus altezas, hizo dejación del obispado y puso demanda por la libertad de los gomeros.